estudio del año 2020. Así es, durante este año y debido a la pandemia, tuvimos que empezar a dar los estudios bíblicos por internet. Cada miércoles hemos desarrollado el libro de Corintios, que lo hemos terminado el miércoles pasado. Y el Evangelio de Juan continúa, pero vamos a tomar estas 2 semanas que vienen, vamos a tomar 2 semanas de descanso, de recuperar fuerzas, para pasar también un tiempo con la familia. Así que el día de hoy es el último estudio prácticamente de este año. Los estaremos retomando la primera semana de enero. Hemos tenido el privilegio de predicar y enseñar la palabra a través de este medio, del Facebook. En total hemos desarrollado aproximadamente 88 estudios bíblicos que han sido emitidos por Facebook Live y están grabados en el YouTube. Si quieren alguno de ustedes aprovechar el tiempo ahora en estas 2 semanas de vacaciones de fin de año, pueden encontrar todos nuestros estudios en el Facebook y en el YouTube. Busquen Carl Hartmayer y van a encontrar todo el material que ustedes deseen. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Voy a invitarles a orar para empezar nuestro estudio. Señor, gracias por este tiempo, por esta oportunidad de compartir y de aprender tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Toma control de este estudio y que tu palabra nos enseñe y nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 13, que es el que nos corresponde porque hemos empezado a estudiarlo la semana pasada. Hemos dicho que en el capítulo 13, ellos, los discípulos y Jesús, se han reunido en un aposento alto para celebrar la Pascua judía. Ellos han entrado, han comenzado a participar de esta cena, cuando de repente Jesús se levanta y rompe los esquemas y toma una toalla, toma un lebrillo de agua y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Hemos dicho que ese acto era tan vergonzoso, tan humillante para la gente, que el mismo Pedro le va a decir a Jesús: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies jamás, porque era en un acto que para la gente común era un acto humillante que degradaba a la persona. Entonces, lavarle los pies a las personas. Pero Jesús quiere darles una lección que pase a la historia. Quiere decirles: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Una lección que todos deberíamos aprender, especialmente todos los pastores, deberíamos tener en cuenta esta lección. El día de hoy empezamos con el versículo 21. Vamos a tener 2 porciones, desde el versículo 21 hasta el versículo 30, donde Jesús anuncia en esa última cena, donde estaban sentados, en esa última cena les anuncia la traición de Judas, que lo va a hacer unas pocas horas después. Es decir, pocas horas después va a venir Judas con los soldados de los sacerdotes para arrestar a Jesús. La primera cosa, les anuncia esto. Y cuando Judas ha salido, Jesús les va a enseñar ese gran versículo que dice: un mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento nuevo les enseñó. Así que vamos a empezar estudiando capítulo 13 de Juan, versículos 21 al 30. Para entenderlo, para entender bien este pasaje, debemos leer primeramente el versículo 18. Así que acompáñenme al Evangelio de Juan, al capítulo 13, el versículo 18. Jesús le acaba de lavar los pies a sus discípulos, y cuando Pedro le dice que él no va a aceptar que le laven, Jesús dice: no, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dice: si así es el asunto,
entonces lávame la cabeza, las manos, todo, todo. Y Jesús le dice, no, no es así, porque vosotros ya estáis lavados. Pero añade un texto, dice, no hablo de todos vosotros, refiriéndose a Judas. Yo sé a quienes he elegido. Mas, para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Este versículo es muy interesante. Jesús está en la última cena con todos sus discípulos. Judas está comiendo. Judas está comiendo, pásenme el pan, a ver, pásenme un poquito de vino, no, pásenme un poquito de cordero. Está comiendo con todos los discípulos. Y Jesús agarra y dice, todos ustedes están limpios. Lo vimos la semana pasada. Todos ustedes están limpios por la sangre de Jesucristo. Todos ustedes están limpios por la palabra de Dios que limpia vuestros corazones. Pero no hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido. Está hablando de Judas. Y luego dice, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El calcañar es el talón, ¿ok? Esta expresión que dice, levantó conmigo contra mí su calcañar, traducido al lenguaje actual, sería meter tu pie para que alguien tropiece. Meterle el pie para que alguien tropiece. Levantó contra mí su calcañar. O dicho mejor en una forma más popular, meterle zancadilla a alguien. Entonces Jesús está diciendo, hay alguien que está comiendo el pan conmigo ahora y él me está metiendo zancadilla para que yo caiga. Él está metiéndome el pie, me está poniendo tropiezo para que yo caiga, ¿no? Ahora, este pasaje que Jesús menciona acá es un pasaje del Antiguo Testamento y quiero que lo leamos. Está en el Salmo 41, versículo 9. El Salmo 41, versículo 9, lo escribe David y es un poquito más fuerte que el que Jesús dice. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero Jesús está haciendo referencia a un texto de David, pero David no está hablando del Mesías. Este es un pasaje que se convierte en profético, pero más que profético es ilustrativo. ¿A qué me refiero con esto? David está hablando, este texto David lo dice de un personaje muy amigo suyo que se llamaba Aitofel. Aitofel. Aitofel era un gran amigo de David. Aitofel comía en la mesa de palacio. Aitofel era muy elocuente y considerado un consejero muy sabio por David, ¿no? Era tan respetado, escuchen, era tan respetado Aitofel que se dice lo siguiente, en 2 de Samuel 16, 23 se dice, el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón, el hijo de David. Estamos hablando de un personaje que era tan cercano a David, que David lo consideraba su amigo personal. Y dice de él,
aún el hombre de mi paz, o sea, en el cual David confiaba, en el cual comía en la mesa del rey. ¿Saben lo que hizo Aitofel? Se vendió y se pasó a los enemigos de David que querían matarlo. O sea, Aitofel traiciona a David y esto le duele en el alma a David. Y es interesante que Jesús utiliza el ejemplo de Aitofel para hacer referencia a lo que Judas estaba haciendo. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, lanzó contra mí el calcañar. Si ustedes quieren leer toda la historia de Aitofel, busquen en 2 de Samuel, capítulos 15, 16 y 17, y ahí van a encontrar toda la historia de la traición de este amigo en el cual David confiaba. Y Jesús hace referencia a él, a Aitofel, y lo compara con Judas, porque utiliza los mismos términos que David usa para hablar de Aitofel, Jesús lo usa para hablar de Judas. Y aunque fue un texto, como les digo, que David usó para un personaje especial como fue Aitofel, Jesús lo amplía y lo convierte en un ejemplo de la traición en la cual Judas estaba cayendo. En Hechos se nos dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hemos aprendido que para ser traidor hay que ser amigo. Un enemigo no traiciona. ¿Entienden? Un enemigo no traiciona. Porque el enemigo tiene su función. Y la función es hacerte daño. Es tratar de engañarte, tratar de destruirte. O sea, esa es la función de un enemigo. Para traicionarte es necesario ser amigo. Qué fuerte, ¿no? Y me encanta esta definición que aprendemos de la Biblia, como cuando hablamos de Judas como traidor: el que come pan conmigo. El que come pan conmigo alzó contra mí su calcañar. Es fuerte en la vida, hermanos, cuando a veces algún amigo te traiciona. Y cuando es algún amigo más cercano, porque si es desconocido no importa. Pero cuando es alguien cercano, alguien como el que David decía, ¿no? Su amigo de paz, su consejero, su ayudante, y el que comía contigo en la mesa, eso es fuerte. Es realmente fuerte. La traición quebranta el corazón. Y Jesús está pasando por esto con Judas. Es más, estamos diciendo que para ser traidor tienes que ser amigo. Y Jesús le llama a Judas amigo. En Mateo 26:50, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Cuando venía con los soldados para traicionarlo, dice, Jesús lo ve y le dice: amigo, ¿a qué vienes? Y Judas le da un beso, que era la señal para que los soldados reconocieran a Jesús. Se acerca, le da un beso y Jesús le dice: ¿con un beso me entregas? ¿Con un beso me entregas? ¡Uf! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Eso es lo que estaba ocurriendo. Ahora sí, vamos a leer Juan 13:21. Juan 13:21. Entonces dice ahí el texto: habiendo dicho Jesús esto, o sea, cuando les dijo que uno de ellos no estaba limpio, que ya la palabra había limpiado a todos, pero había uno que no estaba limpio, entonces dice Jesús, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu.
y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Esta palabra se conmovió en espíritu, en el griego significa se perturbó su alma, se le quebró el corazón. Ahora imagínense esta escena, ¿no? Todos los discípulos reunidos, Jesús delante de todos ellos les dice, uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué deben haber pensado? ¿De qué está hablando? Estamos todos comiendo a la mesa. ¿De qué que me va a entregar qué? ¿A quién lo van a entregar? ¿Cómo? ¿Pero de qué habla? ¿No es cierto? En el versículo 22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Es interesante esto. Nadie sospecha de Judas. Es decir, si Judas hubiera sido una mala persona, si Judas hubiera sido siempre el conflictivo, si hubiera sido el que hacía problemas, el que se quejaba, entonces de repente la gente hubiera dicho, este Judas seguro que ha hecho algo, pues, ¿no? Jesús está hablando de Judas, ya lo conocemos, pero todo el mundo dice, se preguntaban, se miraban unos a otros diciendo, ¿de quién hablaba? Judas era aceptado por el grupo, Judas era amado por el grupo, Judas tenía la confianza del grupo tanto que le habían entregado el dinero para que él lo administrara, él era el tesorero. Él era el tesorero. Y dice el versículo 23 en adelante, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? El texto acá nos habla de Jesús al cual Jesús amaba, el discípulo amado, es el mismo Juan, el apóstol Juan. En varias partes de sus escritos él no usa su nombre por humildad, él no usa su nombre, él solamente dice el discípulo al que Jesús amaba. Entonces era Juan el que estaba recostado al lado de Jesús. Y Pedro, ¿no? Mayor, tenía mayor edad que Juan, Juan era jovencito, entonces Pedro le hace señas y le dice, ¿qué está diciendo el Señor? Pregúntale. Y me encanta el versículo 25 que dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Por todo esto nosotros sabemos que Juan, adolescente, Juan, jovencito, no era muy mayor. Y tal era la confianza que tenía con Jesús, que se recostaba en su pecho. Qué escena tan impactante para mí. Una escena impresionante. Tenemos a uno que está planeando traicionarlo. Tenemos a uno en la misma mesa que dentro de unos momentos va a ir a entregarlo a Jesús y va a recibir 30 piezas de plata por su traición. Y tenemos a otro completamente inocente, completamente entregado al Señor, que está recostado sobre su pecho. Me gusta esto porque ojalá fuéramos como Juan, que tenemos una relación tan cercana al Señor que pudiéramos escuchar los latidos de su corazón. Juan estaba escuchando los latidos del Señor. Y me impacta esta escena. Yo siempre le digo, Señor, cómo quisiera tener una relación contigo de esa magnitud. Estar tan cerca del Señor que pudiese escuchar los latidos de su corazón. En Juan 13:26 respondió Jesús,
A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entendamos, en aquella época no habían cubiertos. La mayoría de personas quizás tenían una cuchara, que era lo que más se utilizaba a la hora de comer, una cuchara o un cuchillo para cortar la carne o el pan, ¿no? Pero no es que usaban cubiertos, la gente estaba acostumbrada a comer con las manos. Y era muy común utilizar el pan para remojarlo cuando la comida era un tipo de estofado, ¿no? Entonces la gente usaba el pan para remojarlo y comerlo. Y la confianza que había entre Jesús y Judas es tan fuerte que Jesús agarra el pan, lo remoja y se lo da a Judas. Y Judas se lo come. La escena que estamos viendo ahora es un poco distinta en Mateo. En Mateo 26 nos dice así: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? O sea, la escena de Juan, ¿no? Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte al Señor, ¿no? Y por eso Juan escribe eso, porque Juan es el testigo. Entonces, él se acuerda que Pedro le preguntó y él le preguntó al Señor. Pero los otros discípulos vieron otra escena. Los otros discípulos comenzaron a preguntarle cuando el Señor le dice: uno de vosotros me va a entregar. Y dice que todos estaban entristecidos. Entonces le preguntan: ¿seré yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Judas estaba tan cerca de Jesús que podía meter su mano en el plato compartido con Cristo. Versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho, le dijo el Señor. Otra cosa interesante. Todos le preguntan a Jesús: ¿seré yo, Señor? Y Judas pregunta: ¿seré yo, maestro? Para Judas, Jesús nunca fue el Señor de su vida. Para Judas, el Señor fue simplemente un maestro, alguien que te enseña religión. Yo he conocido muchísima gente que viene a la iglesia, vienen eventualmente, vienen a visitar, son amigos de la iglesia, todo el mundo cree que son creyentes. Pero vienen a la iglesia, pero no ves que digan, que reconozcan que Jesús es el Señor. No ves que el Señor gobierna sus vidas. Para ellos, la fe en la palabra de Dios, las prédicas, los estudios bíblicos, son buenas enseñanzas. Para ellos Jesús es solo un maestro. Cuando Jesús es tu Señor, es diferente. Cuando Jesús es tu Señor es porque tú le has entregado tu vida. ¿Qué podrías decir? ¿Podrías decir: Jesús es mi Señor? ¿O solamente te alcanza a decir: Jesús es mi maestro, nada más? Yo soy el Señor de mi vida, yo mando en mi vida. Jesús no es mi Señor, Jesús es solo mi maestro, el que me enseña una religión, nada más. Y la gente, cuando la gente te ve, cuando la gente ve tu conducta, ¿qué dice? Jesús es su Señor. O la gente dice: Jesús es solo su maestro. ¿Qué es lo que la gente dice?
Interesante, ¿verdad? Sigamos con el texto. En Mateo 26, 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué triste final el de Judas. Qué triste final el de Judas. Juan 13, 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás entró en él. O sea, parece que ese bocado, esa señal o esa marca, digamos, tal es la hipocresía de Judas, tal es la hipocresía de Judas, que ya convino con los sacerdotes vender al Señor y recibe de Jesús un bocado de pan. Lo recibe en su boca. Y esa actitud tan hipócrita, tan falsa, es al final la firma con la que Judas se compromete con Satanás y Satanás entra en su corazón. Ese bocado fue el momento en que Judas firmó su contrato con el diablo. Y por eso recién entonces es que Satanás ya entra en su corazón. Hasta ese momento lo ha estado convenciendo, le ha estado hablando, pero la hipocresía de Judas fue tal que en ese instante ya se comprometió, firmó su contrato vendiendo su alma al diablo. Juan 13, 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, la gente no entendía. ¿De qué está hablando? ¿Traicionar? ¿Lo van a entregar? ¿Pero de qué está hablando? Versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Y es así como se prepara la traición de Judas. Terminamos esta porción de la Biblia haciéndonos esta pregunta. ¿Eres un seguidor de Cristo? Porque no eres hijo de Dios si es que Jesús es solo tu maestro. ¿Eres una persona que ve a Jesús solo como un maestro de religión? ¿O eres alguien que lo considera el Señor de su vida? ¿Qué tan cerca estás del corazón de Jesús? Tienes una relación tan cercana a Él que si fuera física podrías decir, escucho los latidos de su corazón. ¿Qué tan cerca tienes tu relación con Jesús? Vamos a pasar al segundo tema del día de hoy. Está en el Evangelio también, Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. Vamos a leerlo. Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. Dice, entonces, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Empecemos con el versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió
y ya era de noche. Judas ha dejado el recinto, nadie sabe exactamente qué es lo que va a hacer, la gente está confundida, ya es de noche, y ahora a Jesús le quedan 2 o 3 horas como máximo. Recuerden que Judas va a llegar entre las 9 y las 10 para tomarlo preso. Así que faltan un par de horas, 2 o 3 horas como máximo. Y en esas 2 o 3 horas Jesús va a hablar con sus discípulos de tantas cosas importantes, que son 5 capítulos, desde el 13 hasta el 17 del Evangelio de Juan, que se van a desarrollar en estas 2 o 3 horas. Es un concentrado de enseñanzas. Cada cosa que Jesús les dice va a ser una joya, porque es un concentrado de enseñanzas. En primer lugar, en el versículo 31 al 32, dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Interesante. Antes de avanzar con este texto, quiero mencionarles algo que es muy interesante. Los cobardes, los asesinos, muchas veces utilizan el asesinato, el homicidio, como el camino más simple para quitarse de encima a sus opositores, ¿verdad? Porque es de cobardes el asesinar para quitarte de encima a alguien que se opone, que tiene mejores ideas que tú, ¿verdad? Y esta ha sido la técnica que han utilizado los mafiosos, han utilizado los pandilleros, han utilizado los terroristas, que se supone luchan por el pueblo y buscan el bienestar del pueblo. Los terroristas, que son unos asesinos, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué matan a la gente? Por la debilidad de sus argumentos. Es decir, no eres capaz de discutir, no eres capaz de conversar. Y como el otro tiene mejores argumentos que tú, utilizas cobardemente el homicidio, el asesinato, para quitarte de encima a tus enemigos. Pues esto es lo que están haciendo los sacerdotes y los judíos en esa época. Jesús está arrollando con ellos. Jesús, cuando hace sus milagros y hace sus enseñanzas, se está ganando el corazón del pueblo. ¿Ok? Y entonces para los sacerdotes era demasiado peligroso. Y como ellos no tenían la capacidad de discutir, entonces deciden asesinarlo, ¿no? Hay un sabio conocido que dijo algo que los sacerdotes no hicieron caso. Se llamaba Gamaliel. Él dijo lo siguiente: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Está hablando de los sacerdotes ahora queriendo matar a Pedro y a Juan, porque tampoco podían con ellos después de la resurrección. Pedro y Juan revolucionaron el Imperio Romano, y los sacerdotes ahora estaban tan cansados de escuchar que ellos habían matado al Mesías, que querían ahora matar a Juan y matar a Pedro. Entonces ellos se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y después de esto se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados.
Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Qué sabias palabras! No vaya a ser que se estén enfrentando a Dios. Pero los sacerdotes estaban necios y no hicieron caso de este tipo de consejos, ¿verdad? Ellos querían asesinar a Jesús de todas maneras. Lo que nunca imaginaron es que lo que va a ocurrir en las próximas horas no será ni de lejos la derrota de Jesús, sino al revés. No va a ser el fin del Evangelio, completamente lo contrario. Lo que va a ocurrir con la muerte de Cristo en la cruz es el acto histórico más trascendental de la humanidad que traerá la mayor cantidad de gloria al nombre de Dios en el cielo y a Jesucristo que Dios había enviado. Por eso el texto, Jesús menciona en el versículo 31-32, dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. La muerte de Cristo en la cruz va a traer tanta gloria al Padre y al Hijo, porque están muriendo en forma de sacrificio por nosotros, que los sacerdotes, si hubiesen sabido toda la gloria que iba a traer esto para Dios el Padre y para Jesús, no lo hubieran matado nunca. ¿No es cierto? Cuando uno entiende lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz, cuando tú entiendes el por qué Cristo vino para cargar, para recolectar todos los pecados de la humanidad, ponerla sobre sus hombros y sacrificialmente morir por ellos en la cruz. Cuando lo llegas a entender, tu corazón no puede mantenerse pasivo. No puedes tener una actitud fría y seca cuando entiendes que Jesús cargó tus pecados, murió en la cruz por ellos. Un corazón que lo entiende es un corazón que honra, alaba, glorifica, exalta, enaltece a Jesús. Por eso Jesús dijo, ahora es la hora cuando el Hijo del Hombre será glorificado y el Padre será glorificado con él. Amén. Juan 13:33, seguimos avanzando. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Jesús ya lo había dicho antes, ¿no? Cuando hablaba con los judíos, le dijo, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, ¿no? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. O sea, Jesús está refiriendo, iré al que me envió, iré al Padre. De eso está hablando. ¿Ok? Pero vamos a seguir adelante. Juan 13:34-35. Y ahora sí entramos al texto de un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hay dos partes. El versículo 34 es un mandamiento, y el versículo 35 es una marca, una señal, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, dice. Entonces hay un mandamiento, y versículo 34. Y versículo 35 dice, y en esto conocerán que son mis discípulos. Una marca que define a un grupo específico de personas.
Empecemos hablando del mandamiento. ¿Ya? ¿Cuál es el mandamiento? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Saben cuándo dice esto? Capítulo 15. Ahorita estamos en el capítulo 13. ¿Eh? O sea, en el capítulo 13 lo dice. En el capítulo 15, versículo 12, lo repite. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En Juan 15, 17, repite. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esta enseñanza quedó tan grabada que los discípulos la repitieron. En 1 Juan 3:23, Juan dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En 2 Juan capítulo 5, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. No estamos frente a un mandamiento opcional. Si se repite tantas veces, y no he mencionado todos los textos en la Biblia que se mencionan, pero si se repite tantas veces, no podemos tomarlo a la ligera, por Dios. ¿Por qué los creyentes tomamos tantas enseñanzas bíblicas tan superficialmente? Cuando la Biblia lo repite a cada rato, que nos amemos unos a otros, no es que nos está dando una opción, nos está dando un mandato, por Dios. Es un mandato que hay que obedecer. No es opcional. Voy a ver, pues a ver si puedo amar un poquito. No tengo ganas de amar. No es así, hermanos. El mandato de Dios es una orden. Es cuando Dios establece que algo tiene que hacerse. En Romanos dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y 1 Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, la Biblia es clarísima. Si queremos la gracia y la bendición de Dios, tenemos que obedecer la palabra. No hay que leerla, memorizarla nada más. No hay que comentarla. Hay que obedecerla. Y no hay cosa más terrible en el Evangelio hoy en día que los creyentes que escuchan la palabra y como que no la escucharon, que le pasó de una oreja para otra y no entendieron que es un mandato de Dios. La palabra dice que hay que amar a nuestro prójimo y debemos amarnos unos a otros. Y cuando entendemos esto, uno dice, caramba, pero la verdad es que yo no puedo. Perfecto, es el inicio para buscar a Dios. Cuando tú dices, la verdad es que no puedo. Yo quiero obedecer, pero no puedo. Entonces, empiezas a buscar a Dios y le dices, Señor, yo quiero amar a mis hermanos como tú nos amaste. Yo quiero hacerlo, pero no puedo. No tengo la fuerza, no importa. Dios comienza a obrar en tu vida. Lo peor es cuando tú escuchas el mensaje, amados unos a otros, te entra por un oído, te sale por el otro y sigo la vida igual. Ya lo he escuchado tantas veces que no pasa nada. Tenemos que obedecer el mandato. ¿Lo estás obedeciendo? No, busca al Señor. ¿Sigues sin obedecer? Ayuna, arrodíllate, quiebra tus rodillas delante del Señor, dobla tus rodillas, busca al Señor. Porque el mandato de amarnos unos a otros no es opcional, es un mandato. Es un mandamiento. Si no lo cumplimos, no estamos cumpliendo la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿es un mandamiento nuevo? No, pues no lo es. En realidad, el mandamiento no es nuevo, porque ya Jesús nos había enseñado, ¿no?
En Marcos capítulo 12 nos dice que el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y Jesús dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, ¿por qué Jesús dice que este es un mandamiento nuevo? Porque este es el tercer mandamiento. El tercero, que os améis unos a otros. Ok, entonces, primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento: amarás a tu prójimo. Tercer mandamiento: amaos entre los hermanos unos a otros. Amaos entre los hermanos. Y esto es importantísimo, hermanos. ¿Y por qué? Porque Jesús dice: ámense como yo los he amado. Ahí está la clave. Ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Vamos a recordar lo que estudiamos hace un tiempo atrás. Dijimos que Jesús amó a sus discípulos en primer lugar porque los llevó a conocer al Padre. En primer lugar, amor significa llevar a alguien a conocer al Padre porque estás pensando y preocupado en su eternidad. ¿Entendimos bien eso? Te preocupa tanto la eternidad de tus hijos, de tu marido, de tu madre, de tu padre, de tu tía, de tus primos. Te preocupa tanto porque es amor preocuparte por la eternidad y la salvación de las almas. El amor de Jesús, lo primero que hizo fue llevar a sus discípulos a conocer al Padre. Si tú amas a alguien, lo primero que tienes que pensar es: quiero llevarlo a conocer al Padre. En segundo lugar, Jesús les enseñó a orar. El Padre Nuestro, por ejemplo. Acá mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, es un capítulo completo de oración. Orar es amar. Cuando tú oras, cuando tú intercedes, cuando tú luchas en oración por otras personas, amas. Muchas veces yo me levanto en la mañana y comienzo a orar y viene a mi corazón el nombre de alguna persona, de algún amigo, y empiezo a orar por él. Pero yo quiero que mi oración sea de bendición y le escribo. Y le digo: en este momento estoy orando por ti. No se imaginan cómo la gente contesta, responde: gracias, gracias porque estás orando por mí. La oración es una actitud de amor. Es un acto de amor. Orar e interceder por otros es un acto de amor. Pero vamos a tratar de reflexionar en todo el ejemplo que Jesús nos dio, porque Él dice: amaos unos a otros como yo os he amado. Ok, preocuparte por su eternidad es amor. Orar por unos es amor. Y ahora tratemos de pensar en otras cosas. Por ejemplo, a esa prostituta que la encontraron en pleno acto de adulterio, la llevaron y la avergonzaron en público. Y Jesús dijo: el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y cuando todos se fueron, la miró y le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo Jesús nos enseña a amar con esta historia? Piénsalo. Dale vueltas. Lee la historia en la Biblia y piensa: ¿cómo me enseña Jesús a amar en esta historia de la mujer adúltera? Piensa en esa mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, que se acercó a las espaldas de Jesús, que tocó su manto, que fue sana. Jesús siente que ha salido poder de él, pregunta, luego la encuentran, la confronta, la mira con misericordia y le dice: tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Piensa cómo Jesús me enseña a amar con esta historia de la mujer enferma del flujo de sangre. Piensa en la historia de esta mujer viuda que había perdido a su único hijo. Viuda, es decir, perdió al marido y ahora pierde al hijo, y Jesús la ve
caminando en la calle, llevando en el entierro de su hijo, y Jesús se compadece y va y resucita al hijo. Piensa, ¿cómo Jesús me enseña a amar en esta historia? Piensa en esas 1000 personas que lo acompañaron y que Jesús, en lugar de decirles, bueno, se terminó la reunión, váyanse a su casa o consigan comida por donde sea, en lugar de eso dijo, no, denle vosotros de comer a sus discípulos. ¿Pero cómo? No, con lo poco que haya yo lo multiplico. Piensa cómo Jesús nos enseña a amar con esta historia de la alimentación. Y podríamos repetir un montón de casos. Cuando le traen los niños a Jesús y los discípulos los rechazan. No traigan a los niños porque los molestan al Señor. Y Jesús dijo, no, dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Piensa, ¿cómo nos enseña a amar Jesús en esta historia con los niños? Y cada situación de Jesús, pregúntate, ¿cómo me enseña a amar? Quizás la más fuerte de todas. Cuando Jesús ora por los soldados que lo están crucificando. Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Mira cómo Jesús nos enseña a amar como Él. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es un mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Pero cómo? Como yo os he amado. Así que lee la Biblia, busca las ilustraciones de Jesús y pregunta, Señor, enséñame a amar como tú amaste. Pero en segundo lugar, no solamente es un mandamiento, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En segundo lugar, es una marca. No solo es un mandamiento, el amor, es una marca que define a un grupo específico de personas. Y esto es interesante, porque dice Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos. No dice llevando la Biblia bajo el brazo. No dice asistiendo a la iglesia los domingos. No dice orando y pareciendo como buen cristiano. Dice que el amor será la marca por la cual sus discípulos serán reconocidos. Yo quiero preguntarte algo. La gente que te conoce dice, definitivamente es un discípulo de Cristo, no por la Biblia bajo el brazo, no por tu terminología evangélica, pero por esa actitud de amor que tienes. Jesús sabía que después de su partida, los discípulos iban a experimentar dificultades. Les avisó, les dijo que iban a ser entregados, que iban a ser perseguidos, que a causa de la apostasía se iban a meter muchos falsos profetas en medio del pueblo, que muchos de ellos habrían de ser sacrificados, que debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y entonces, sabiendo todo esto, en vista de todo esto, Jesús se preguntó, ¿qué necesitan mis hijos? ¿Qué necesitan mis discípulos para salir victoriosos de esta situación que se les viene encima? ¿Qué es lo que necesitan para salir adelante? En primer lugar, en medio de tanta dificultad y de tanta prueba, necesitamos el amor a Dios y el amor de Dios. Hay una diferencia. El amor a Dios y el amor de Dios. Porque cuando tú haces de Dios el objeto de tu amor, cuando tú estableces a Dios como lo primero en ti, el primer en rango en tu corazón, el Señor a quien tú amas,
Él responde. Y mira este texto que es precioso. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿qué va a pasar? Cuando tú pones en el Señor tu amor, cuando tú haces del Señor el objeto de tu amor, por encima de cualquier cosa y de cualquier persona, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Le mostraré mi salvación. Así que lo que necesitamos hacer en primer lugar para salir adelante de las tribulaciones y de las pruebas es poner en el Señor nuestro amor y Dios responde con amor. Pero en segundo lugar, o sea, el primer lugar es el amor a Dios y el amor de Dios. Pero en segundo lugar, el amor entre los hermanos nos sostiene. Sí, hermanos, el amor entre nosotros nos sostiene. Cuando estamos pasando dificultades, cuando sabes que tienes hermanos a tu lado que te aman, que responden con amor, ¿cómo se fortalece el alma, hermano? Por eso es que Jesús dijo, amaos unos a otros porque van a necesitar ese amor en algún momento. Tú vas a necesitarlo y ellos van a necesitarlo. Así que ámense unos a otros porque es la única manera de salir adelante en medio de este mundo que del diablo persigue a los hijos de Dios, que persigue el evangelio, que tratan de destruirnos, que va a causar tanto daño. Para salir adelante como iglesia necesitamos amarnos unos a otros. Colosenses 3:14 dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Primera de Juan 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y por último, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y dejo estos textos para que Dios nos hable al corazón. Hemos aprendido el día de hoy cómo Judas preparó su traición. Pero también hemos aprendido el día de hoy que Jesús nos dio un mandamiento y una señal. Nos dio un mandamiento de amarnos unos a otros. Y nos dijo, ¿cómo? Como yo lo he hecho. Y en segundo lugar, y van a reconocer a los hijos de Dios, ¿cómo? Porque se van a amar entre ellos. ¿Sabían ustedes que en la primera época los cristianos, el título que usaban era los que se aman? Antes de llamarlos los cristianos, se referían a ellos como los que se aman. ¿Es eso lo que hay en nuestro corazón ahora? No te preocupes si los otros tienen o no tienen amor, eso es lo último. Hay un montón de gente que viene a la iglesia esperando aprovecharse, ¿no? Que quiere que todo el mundo los ame. Ay, no hay amor en esta iglesia, no hay amor en esta iglesia. Ama tú, pues, ama tú. Para eso has venido. Gracias a Dios, ama tú. Pero nosotros, hermano, ¿tenemos amor por los hermanos? Piénsalo. ¿Realmente te preocupas por tus hermanos en la iglesia? ¿Por sus vidas? ¿Te preocupas cuando alguno está enfermo?
¿Te preocupas de su situación financiera? Quizás puedes ayudarles de alguna manera. ¿Te preocupas de su situación emocional? Quizás puedes acompañarlo en su soledad. Hermanos, en esto conocerán que somos discípulos de Cristo, en que nos amamos unos a otros. Que el Señor ponga esta palabra en nuestro corazón y nos enseñe a buscarlo de tal manera y con tal intensidad que su amor comience a brotar por nuestros poros y que el mundo pueda decir, sí, yo veo en él un discípulo de Cristo, porque tiene un amor increíble. Que Dios bendiga su palabra. Bendigo a todas las personas que han escuchado estos estudios desde principios de año. Les invito a participar de los estudios dentro de 2 semanas que retomaremos los estudios del Evangelio de Juan. Y vamos a fusionar. Esto quiere decir que ya no serán los días viernes, sino van a ser los días miércoles a las 8 de la noche. Es decir, en 2 semanas continuamos con los estudios de Juan, pero lo haremos el día miércoles a las 8 de la noche. Que Dios les guarde, que pasen unas maravillosas fiestas, pero sobre todo, celébrenle al Señor, porque es a Él al quien celebramos, en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Dios, por esta noche, por esta palabra, por este estudio. Guía esta palabra, Señor, a nuestro corazón y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde.